todos, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tejiendo Redes Anticorrupción en su capítulo número 165. Mi nombre es Keops Torres, soy consejero de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Durango y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Anticorrupción. Los invito a seguirnos, interactuar y enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales, de nuestras plataformas que aparecen en este momento en su pantalla. Y para conducir este programa me acompañan mi estimada colega, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy, además de la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Gracias a ambas por su presencia. Mi querida Reina anda un poco afectada de la garganta, por lo que su participación será un poco menos que de costumbre. Estará acompañándonos aquí en la pantalla, pero estamos honrados de tenerlo aquí y desde luego a nuestros invitados especiales del día de hoy. Querida Neira, por favor indícanos de qué trata este programa del día de hoy. Muchas gracias. Con todo gusto, apreciable que os saludo con mucho agrado a las personas invitadas, al maestro Francisco, gran amigo ya de algunas batallas en el marco de las acciones de los órganos internos de control, y al doctor Germán, que tenemos el gusto de conocer en este espacio, y también saludo a quienes nos acompañan en esta sala Zoom y a quienes siguen la transmisión del episodio 165 de este exitoso programa que ha bien diligenciado nuestra compañera Reina Miguel Santillán. Hoy el programa ha sido titulado Ciberseguridad y Políticas Públicas en el Servicio Público Digital. Invitaría a todas y todos que no se despeguen de sus pantallas, porque las personas expertas habrán de contarnos a detalle qué es eso de la ciberseguridad, por qué las entidades públicas tienen que estar muy pendientes de estos protocolos, de blindar la información que se integran en los repositorios digitales y brindar esa protección de datos personales también a las personas que depositan la confianza en las entidades del sector público para el agotamiento de trámites respectivos en el marco de sus atribuciones. Y seguramente también hablaremos de temas como inteligencia artificial, los dilemas éticos y las fronteras jurídicas. Bienvenidas y bienvenidos. Y ahora bien, solicito a nuestra compañera, te regreso el uso a la voz, estimado Keops, para la lectura correspondiente de las semblanzas de nuestros invitados. Claro que sí, estimada Neira, con todo gusto. Iniciamos con José Germán Iglesias Ortiz. Es abogado con sólida trayectoria de más de 30 años en el sector público y privado, especializado en derecho laboral, amparo y administración de justicia. Tiene amplia experiencia en funciones jurisdiccionales y directivas, destacando como magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Su formación académica es doctorado en Administración de Justicia en el Instituto Atenea AC, maestría en Juicio de Amparo, licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima. Y su experiencia profesional es como magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, secretario general de Acuerdos, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, jefe del Departamento de lo Contencioso del Gobierno del Estado de Colima, primer secretario de Acuerdos del Juzgado, primero de lo Mercantil, secretario actuario de Juzgados Mercantiles y docente universitario de la Universidad Vizcaya de las Américas. Y también contamos con la distinguida presencia de Francisco Javier Ortega Martínez, abogado con más de 20 años de experiencia en el sector público y el Poder Judicial del Estado de Jalisco, especialista en Derecho Laboral, Administrativo y Responsabilidades de Servidores Públicos, con trayectoria en funciones jurisdiccionales, control interno y gestión jurídica estratégica. Actualmente se desempeña como coordinador jurídico en CITEUR, ha ocupado cargos como Contralor Municipal,
secretario instructor en materia laboral y diversas posiciones dentro del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el Poder Judicial del Estado. Docente universitario desde 2007 y conferencista en temas de responsabilidad administrativa, auditoría pública y derecho de familia. Cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de Guadalajara, estudios doctorales en curso y formación continua en gestión judicial y sistema anticorrupción. Y entonces pasaríamos, después de haber dado a conocer las semblanzas de nuestros invitados del día de hoy, pasaríamos a la explicación de cómo vamos a llevar la dinámica de este programa. Y para el mejor desarrollo del mismo, lo vamos a dividir en 4 secciones. La primera será licitaciones y contratos, la segunda, responsabilidades y pruebas, la tercera, reflexiones finales, y la cuarta, políticas públicas digitales, reflexiones y conclusiones. Y bueno, pues iniciando con la primera sección, José Germán Iglesias Ortiz, ante la digitalización, ¿nuestro marco jurídico es suficiente para combatir la colusión digital u operamos con leyes analógicas para problemas tecnológicos? Por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan ustedes. Me da mucho gusto saludarlos desde este espacio que tienen para llegar a la comunidad jurídica de todo el país. Con mucho gusto le comento que pues realmente estamos todavía en un proceso en donde tenemos que llevar a cabo ciertas perspectivas para poder acceder a una administración de justicia completa. No contamos con un tribunal electrónico, vamos a decirlo así, ¿verdad? En donde no hay una visión renovada, vaya, en las formas de relacionarse prácticamente con estas nuevas tendencias que la sociedad misma y la tecnología tienen a la vez. Estamos operando con leyes todavía que no tienen ese alcance como se espera o se esperaba, puesto que antes decíamos que con este esquema de la digitalización, pues no se iba a disminuir la corrupción, etcétera, etcétera. Y la verdad que es algo fuera de lo común porque está sucediendo todo lo contrario. Ahora hasta se están clonando las huellas digitales. Estamos viendo muchas transformaciones que afectan a la intimidad de las personas, incluso también. Entonces, seguimos operando bajo ese esquema y necesitamos actualizaciones o tendencias nuevas que se incorporen o que vayamos a la par con esas tecnologías para el desarrollo de esos aspectos sociales, económicos, políticos, etcétera. Gracias, doctor. Pasaríamos entonces a la siguiente pregunta. Y esta es para el maestro Francisco Javier Ortegas Martínez. Desde el control interno, ¿cuál es el eslabón más débil en la licitación electrónica y qué controles preventivos son urgentes? Ok, muchas gracias. Antes que nada, a la Red Nacional Anticorrupción, a la maestra Neiva Godoy por la invitación. La siguiente, el cuestionamiento y los retos en los que nos enfrentamos con las licitaciones públicas, que es para conocer las personas, debemos hacerlo extensivo de los derechos y obligaciones que tienen todos los servidores públicos desde el ámbito, desde sus atribuciones y competencias, para uno poder entender y más que nada inyectar del impacto que se puede dar para evitar cualquier eslabón que podamos cuestionar. Tenemos primero que invertir para que ahora los hackers que estamos en la vanguardia
De verdad, nos estamos enfrentando con retos a nivel internacional y casos internacionales que hemos sido muy vulnerables aquí en México como aquí en Jalisco, donde hackean todas esas plataformas. Lo importante es tener gente especializada en los sistemas de anticorrupción de forma integral, ayudándonos con los ingenieros en informática o los licenciados en informática para poder fortalecer todo un sistema de una justicia digital. Gracias, maestro. Y bueno, pues después de estos comentarios de inicio, de estas reflexiones, concluimos que, como lo comentaba bien el doctor, paradójicamente la tecnología nos ha metido en una dinámica de complicaciones. Pensábamos en su momento que la tecnología iba a ser la solución, pero nos estamos dando cuenta que lamentablemente, como siempre sucede, las herramientas tecnológicas son mal utilizadas, se les da un uso inadecuado. Lo decía bien el doctor, pues estamos conociendo de que ahora ya hasta se clonan las huellas digitales y pues todo esto definitivamente se va a exponer, va a crecer porque la inteligencia artificial pues va a provocar que todas estas vulnerabilidades que tienen las herramientas tecnológicas puedan ser explotadas y puedan ser utilizadas de una mala manera. Y como lo comentaba también el maestro Javier Ortega, pues bueno, de eso no escapan las licitaciones electrónicas. La licitación electrónica fue una forma de facilitarle a los participantes su participación, valga la redundancia, y bueno, pues nos estamos dando cuenta que estas cuestiones pues tienen que ser muy cuidadas e indudablemente que los marcos normativos tendrán que ser reformados. Y bueno, pues pasaríamos a la siguiente sección. Nada más complementando, mi querido Kiops, Adelante. en esta primera parte de lo que vemos, el riesgo eminentemente es muy alto en cuanto a la digitalización. En este caso, el claro ejemplo que ya tenemos en puerta es el registro de nuestro CURP, enlazarlo con los números telefónicos. Y desde luego, por todo lo que hemos vivido y por la inseguridad que tenemos en el país, pues el riesgo es que es muy alto, el riesgo es muy alto. No, quizá me atrevo a decir que es un riesgo 80% alto, pero habría que comprobarlo científicamente por los casos que se han presentado de que se venden esas bases de datos a empresas, aseguradoras, bancos y aún peor todavía a la delincuencia organizada. Entonces, si aún no tenemos garantizado ese derecho de nuestras bases de datos, de nuestra identidad, pues todavía nos ponemos en un riesgo más alto, quizás del 80 aumenta al 90 o no sé. Entonces, creo que si instituciones que ya tienen años y que supuestamente nos garantizan esa seguridad como el INE, pues todavía, o como el Seguro Social, o como las universidades, todavía hemos visto claros ejemplos en donde estos datos han terminado vendiéndose, ¿no? No sé a quién, pero vendiéndose finalmente. Entonces creo que el riesgo es eminente. Ya tenemos una ley de protección de datos personales, pero por la impunidad que cargamos como país, creo que no nos está garantizando nada. No se sabe de los castigos de las personas que han vendido esas bases de datos, mucho menos se hace una investigación cómo les hackean, ¿no? Porque los hackers son terribles. Entonces les hackean, y en lugar de resolver un problema, porque supuestamente o precisamente el problema que se quiere resolver es la seguridad nacional, pero creo que eso nos lleva a mayor inseguridad. O sea, no se está viendo que el tema tecnológico no nos está garantizando ningún riesgo, y que esto mismo hace que se eleven los riesgos para que muchas de esas, esos hackers o quienes se dedican
a entrar y romper los sistemas, pues van a extraer los datos, ¿no? Y van a estar ahí, muy de la mano, ¿no? De por sí las empresas telefónicas, pues de por sí nos piden nuestros datos y entonces, creo que más que el ciudadano, creo que aquí estuvo mal planteada la ley. Los legisladores debieron de haber dicho que con las empresas telefónicas, pues iban a trabajar con lo que ya tenían. Entonces, ¿por qué? Porque ahí pueden hacer una investigación, quién tiene una línea, quién tiene 2 líneas, quién tiene 3 líneas, esas líneas para qué se usan, si tienen nombre o no tienen nombre. Creo que más que, a la ciudadanía, creo que se debió de haber hecho desde esos números que se extraen, porque, pues, sabemos que son muchos números que se venden a las cárceles y a todo, y que no los tienen identificados. Y creo que el castigo o el riesgo de control, o el control interno debió de haber estado con las empresas telefónicas, porque es parte de su trabajo. Entonces, de Ujú. regularizar con sus propios clientes de cómo registran una línea. Entonces, esta responsabilidad, se la estamos llevando al ciudadano y el ciudadano, pues, se pone como que su riesgo aumenta. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Y la otra parte, bueno, de las licitaciones electrónicas, em, las leyes, yo creo que las licitaciones están bien, por transparencia deben de ser electrónicas. El tema aquí es que no se llevan a cabo de acuerdo a lo que establecen las leyes. Se están haciendo por invitaciones directas, se están haciendo por invitación restringida, y nada de lo que dice la ley, que si después de que rebasa a un importe, no se Ujú. hace pública la licitación, ¿no? No se hace pública, y si hay un conflicto de interés se da, y aquí vemos diario tantos casos que a los que se les está entregando las licitaciones es a las propias autoridades que generan su empresa del año pasado. Ya nos enteramos El monopolio. ya que se dieron esas licitaciones, ¿por qué no lo ponen antes? ¿Por qué no la información la ponen antes para que nos enteremos antes de que entreguen el contrato? Aquí hay un fast track o una velocidad de, hoy te doy la licitación, mañana firmas el contrato y pasado mañana empiezas la obra, ¿no? En lo que los investigadores que afortunadamente creo que aún tenemos un contrapeso, si bien es cierto, muy, muy pequeñito, pero todavía hay quienes, están ahí tratando de investigar, ¿no? Pero, pues, eso pasa ya después de tiempo. Ahorita, como ya nada es transparente, cada día cuesta más trabajo conseguir esa información. Entonces, creo que esta parte de lo electrónico creo que debe de abrirse más y en tiempo, en tiempo. Hoy hago la licitación, la transmito en tiempo para que la ciudadanía se entere de quién es, quiénes son los socios, de qué importe es y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y entonces, antes de que se firmen esos contratos, pues entonces que se dé. Y pues finalmente eso es licitación pública, tienes que dar el nombre de la empresa, tienes que Ujú. dar los importes, tienes que dar todo, porque precisamente se tiene que saber por la propia ciudadanía, y creo que hasta en lo más bello, en lo más limpio, en lo más honesto, o en lo más íntegro, debe de haber un contrapeso. Entonces, darle oportunidad a la ciudadanía que revise, que reclame, que alce la mano y que diga, porque entre más aportaciones mejor hacemos que el recurso rinda. Entonces, hasta acá podría dejar mi participación. Muchas gracias. Gracias, querida Reina. Y entonces pasaríamos a la segunda sección. Querida Neira, por favor, llévanos a ella. Perdón, no sé si... Muchísimo gusto, que os compañeros estuve escuchando de manera diligente sus intervenciones, estimado doctor Germán y amigo Frank, y también las reflexiones muy puntuales que arrojaba en una primera instancia la colega Reina. Yo no soy una persona muy docta en esos menesteres de tecnologías de información y comunicación, y confieso mi inexpertise me ha sido víctima en algún momento por mal procesamiento de información y también haber tenido algunas desafortunadas experiencias, dicho con debido respeto,
con algunas plataformas que han emitido los entes públicos para profesionalizar procesos, para hacerlos más lineales, para hacerlos con trazabilidad y, por supuesto, para tener un mayor alcance, ¿no? No quiero hacer spoilers de con quién he llevado esas desafortunadas experiencias, pero seguramente, como en mi caso, hay muchos, ¿no? Y nos alarma cuando entramos a hacer un proceso y cuando tú registras tu CUR y de inmediato te arroja una serie de información que tú no le habías compartido a la plataforma y ya están ahí los datos, ¿no? Y otras tantas experiencias y particularmente escuchar en este momento, en este segundo apartado, en esta segunda sección del programa, escuchar al doctor Germán que nos pueda conducir sobre qué es una prueba pericial informática dentro de un proceso administrativo, ¿no? ¿Cómo vinculan esas cosas con el tema de las responsabilidades administrativas? Doctor Germán, te escuchamos. Sí, claro, con mucho gusto. Evidentemente, pues que, como ya se comentó, pues los avances tecnológicos han experimentado, que ha experimentado la humanidad en los últimos años, pues no han sido ajenos a la ciencia jurídica. Esto, pues, nos permite buscar mejores enlaces para una administración de justicia efectiva. Y no lo tenemos, no lo tienen los tribunales. Ya se me quedó la costumbre, disculpen ustedes, porque pues estuve en el servicio público precisamente administrando justicia, pero ya estoy jubilado. Entonces, hablo así de esa forma. Nos hace falta una capacitación integral, tener tribunales especializados que tengamos, que podamos resolver las incidencias que se lleguen a presentar. Incluso ahorita, bueno, ya lo estamos viendo, de unos años para acá, todo lo podemos consultar de manera digital, de manera electrónica, los procesos los podemos consultar, pero quienes somos de la vieja vanguardia, realmente se nos complican algunas cosas. Y esto, pues obviamente, pues va en detrimento de uno mismo o de nuestros clientes o de nuestros conciudadanos también. Porque, vamos, la tecnología pues es una herramienta indispensable para el funcionamiento de la sociedad contemporánea. Y bueno, su utilización masiva pues ha provocado que el concepto vaya más allá de lo que realmente nosotros pensábamos que tendría que ser. Tan es así que pues estamos ahora sí que a merced de las personas que utilizan información privada, información que incluso hasta nos ponen a bailar, ¿verdad? Como se ha visto por ahí en algunos memes, diría yo, en donde nada más bajas un programa y con una fotografía ya te hacen ahí hacer movimientos. Todo eso, incluso se ponen palabras en esas imágenes que traen repercusiones jurídicas. Pero bueno, esta prueba pericial informática, dentro de ese proceso administrativo, pues nos permite tener mayores elementos para la resolución de un conflicto. Principalmente, pues es como un mecanismo, probatorio. Todavía en algunas entidades del país, esto queda nada más como un indicio, ¿sí? Y precisamente por eso, porque no nos da la certeza de que todo lo que esté contenido en ese texto sea verdad, ¿sí? Es preocupante
ya lo mencionaron hace un momento, que incluso nuestras firmas digitales también pueden ser mal utilizadas. Entonces, esta prueba pericial dentro de ese procedimiento lo realiza un experto en informática, un experto que analice las evidencias digitales, ¿sí? Y bueno, que responda a las interrogantes también de los temas específicos planteados dentro de una investigación administrativa, desde luego, ¿verdad? Y en ese contexto, pues deben ser peritos altamente calificados. Creo que nos hace falta mucho porque no tenemos esa experiencia, apenas estamos despertando y creo que es muy importante porque pues la validez que se le dé a un dictamen pericial en el caso que resulte positivo, pues tiene que estar avalada por un experto en la materia. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la amable exposición. Y eso nos invita a preguntarle al maestro Francisco, ¿dónde estamos parados en este momento en México por lo que ve a las políticas en el servicio público digital, doctor? Nos hablaba el maestro Germán que hay mal uso de la información, un uso faccioso, un uso con dolo, por supuesto. Y aquí es esa la pregunta, ¿no? ¿En dónde están paradas las entidades públicas respecto a esas políticas que tienen que estar ahí de control interno, incluso si tuviéramos algún caso local o internacional que puedas compartirnos, amigo Francisco, y sobre todo, además de dónde estamos parados, hacia dónde tenemos que mirar para perfeccionar estas políticas públicas en el servicio público digital? Te escuchamos, amigo. Sí, muchas gracias, maestra, por la... Aquí, ¿dónde estamos parados? Lamentablemente, todas las instituciones a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional no se encuentran preparados. ¿Por qué? A veces por el desconocimiento y además las escuelas y las universidades, hay pocas que realmente se dediquen a ciberseguridad. Y otra, el reto es para nosotros como autoridades implementarlo en las políticas públicas sobre los delitos, porque como se habla mucho de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un arma de dos filos, ¿verdad? Porque incluso se le pide a las plataformas digitales que dan información y ellos hasta te dicen cómo hacerlo, sabiendo qué preguntas, qué les dices, cómo le dices, y la misma tecnología, la inteligencia artificial, te dice cómo se puede hackear una información en una plataforma. Nosotros nos encontramos en un tema de vulnerabilidad, y más por el Estado. Y más que nada todos los servidores públicos con una responsabilidad patrimonial, ya que la información, cómo se da, quién te la da, quién permitió, quién está autorizado como funcionario a salvaguardar la integridad y la seguridad cibernética en esas cuestiones. Nosotros, precisamente, se han dado varios casos relevantes a nivel nacional sobre el servicio público digital. ¿Cuántas veces la información que entregan los ciudadanos está sujeta a una autoridad, pero esta ni siquiera ha tenido la seguridad de proteger la información? Ha pasado casos aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Registro Público de la Propiedad, en el sistema, en el DIF de Guadalajara y entre otras. Entonces, nosotros tenemos que tener información. En Tlajomulco se dio también que resulta que la persona que estaba encargada de los sistemas tecnológicos falleció y no hubo quien diera esa información. Entonces, nos encontramos en los retos de que tenemos que avanzar
preparar a la gente y capacitar para sensibilizar. Y de ahí continuar los riesgos y las repercusiones a nivel estatal. Y el compromiso de los órganos internos de control para blindar esta información está en manuales de operación y además decirle a los legisladores, estamos viendo focos rojos. A nivel internacional se han visto casos donde ellos deben de salvaguardar la información. El Estado digital, dice en Estonia, el Estado digital es integral. ¿Qué hicieron ellos? Implementaron un sistema XROD de interoperabilidad entre las instituciones. Identidad digital obligatoria con firma electrónica. Los principios online, dice, en el gobierno no puede pedir 2 veces el mismo dato. Y los resultados fueron 99% de los servicios públicos digitalizados, declaraciones fiscales en minutos y la transparencia total. Al ciudadano puede ver quién accesa a sus datos que entregó a las instituciones. La transparencia no es discursiva, esto se diseña en un sistema informático. En Dinamarca, la identidad digital, hicieron un sistema nacional de identidad digital obligatorio, integrado con la banca, la salud y los servicios públicos. La clave, los resultados son 97% de la población ya lo utiliza. La reducción del fraude y la suplantación de identidad. Y la clave anticorrupción es eliminar el anonimato en los trámites publicitarios. Y la autenticidad fuerte para los servidores públicos. Saber quién te lo pide, porque ahora con transparencia y acceso a la información, anteriormente cualquier persona podía pedir, pero ¿quién me lo está pidiendo? Incluso cuando me tocó estar en los órganos internos como titular, me tocó ver que nos pedían información que estaba resguardada y que era por interés de seguridad. No se podía dar esa información. Pero la falta de capacitación de cada uno de los miembros que obtiene esa información, a veces se fugaba. Afortunadamente, tuve la oportunidad de reservar esa información ante el mismo comité que yo participaba. En el Reino Unido, las plataformas unificaron más de 1,800 sitios en una sola plataforma. Servicios digitales estandarizados, pago de notificaciones y de identidad. Se centralizó, o sea, para la clave para proteger la seguridad y la información y como medidas de anticorrupción, se centralizó la información y hubo menos discrecionalidad al mandar información. Y los procesos fueron automatizados y menos intervención humana. Todo se hizo por un sistema digital. En la India, la infraestructura digital es pública, la identidad biométrica nacional, la plataforma para pagos, firma digital y los servicios públicos, la inclusión financiera masiva y la reducción de intermediarios en subsidios. Una de las claves de anticorrupción fue la eliminación de gestores e intermediarios y las transferencias directas para menos desvío de recursos. Es lo que tengo que aportar, entre otras cosas. Si me permiten, también ahondar un poquito de lo que ha comentado el maestro Francisco Ortega. Fíjense que este medio de información como prueba en un procedimiento administrativo, pues obviamente desde la óptica del derecho procesal nos permite ver más allá, no nada más en la materia administrativa, sino en la materia laboral, jurisprudencial, de derecho comparado, incluso desde la economía y desde el derecho fiscal. Son temas realmente muy interesantes porque, pues,
ya lo mencionamos, el cambio del milenio también trae consigo una visión renovada en las formas de relacionarse de las personas. ¿Sí? Los chats, el internet, las redes sociales, etcétera, y lo cual pues hace referencia a ese cambio, a ese paradigma de aspectos económicos, políticos, porque creo que también se va a tocar algo de ese tema, sociales, jurídicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de novedosas relaciones de la sociedad. De la sociedad de la información, porque todo va a estar, o la tendencia es la digitalización prácticamente de todo. O sea, la interacción de las personas con el empleo de las tecnologías en la información y la comunicación. Ese tema realmente sí es muy importante porque pues prácticamente necesitamos o incorporar a las disciplinas jurídicas obedeciendo a estas dinámicas, pues no dejarlas estáticas, ¿sí? Tiene que haber una respuesta que no sea ajena al cambio tecnológico. Los ordenamientos jurídicos también pues deben ser capaces de crear las formas necesarias para regular las relaciones surgidas del empleo de los medios electrónicos. Ya el maestro Frank nos dio una panorámica de lo que sucede en el mundo, ¿sí? Con relación a este tipo de utilización de tecnologías. Para el tema también, él tocó el tema o alguien tocó el tema relacionado con los legisladores. Pues ellos lo ven como una regulación de la sociedad meramente, ¿cómo les diré? Estática, meramente ocasional, a título personal, no sé cómo describirlo, pero de todo esto, pues resulta más bien un sistema autónomo con relación al sistema jurídico, que esas dos vertientes no sean completamente ajenas, sino que se fusione. ¿Y cómo podemos verlo nosotros? Obviamente en las leyes que se emitan al respecto. Claro, no podemos dejar de reconocer un aspecto negativo, ¿verdad? Dado por los temores de lo que aquí se ha comentado, en el empleo y la incorporación de los medios electrónicos a los procedimientos, pues hasta ahora conocidos por los operadores de justicia, que vuelvo a comentar, no es completo porque no estamos los servidores públicos capacitados para responder a las nuevas tendencias de la sociedad. Hasta ahora, bueno, lo que se requiere es una implementación de principios también que permitan agregar las tecnologías a los procesos jurídicos tradicionales. Ese tema, pues, es un tema que dentro de muy poco tiempo lo vamos a ver cristalizado. Por ahí vi el eslogan de una escuela que estaba promocionando sus carreras, y principalmente de la carrera de Derecho. Hablaba de que el abogado tiene que estarse actualizando, pero conforme a los medios digitales. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que dentro de 5 años vamos a ver 2 tipos de abogados, ¿sí? Aquellos que nos comemos las jurisprudencias y nos aprendemos el texto de un libro, el texto de una resolución, de una jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y que vamos a tratar de sobrevivir. En cambio,
los nuevos abogados o los jóvenes abogados, pues van a hacer uso de estas tecnologías y no va a haber tanto desgaste, tanto emocional, incluso de tiempo, ¿verdad? Porque ahorita ya tiene la mayoría de las cosas, ya la tienen resueltas y de un clic pueden hacer de una opinión que se dé algo mucho más rápido. Yo comentaba que aquí la cuestión respecto a las escuelas o como padres de familia que estudiamos o aprendimos a la antigüita, lo cuestionable aquí es de que a los jóvenes también queremos llevarlos o trasladarlos a un mundo que ya no existe. Ahora, hasta para la educación, se hace necesaria la digitalización, el tema de los digitales, servicios digitales, y eso, bueno, a nosotros ya no nos tocó como ahorita les está tocando a ellos, y créanme que han salido muy buenos abogados, más ágiles en las respuestas que se den en un proceso, ¿verdad? Y pues eso a mí realmente me tiene asombrado, me gusta, pero siempre y cuando no se haga mal uso de este recurso. Gracias. Muy bien. Querido Kiops, continúo con el resumen. Sí, por favor, querida Reina, danos las conclusiones de esta sección. Claro que sí, pues muy interesante la participación de ambos doctores. El doctor Francisco Ortega en esta parte en que nos plantea como bien dice, dice el maestro, en este derecho comparado, creo que es fundamental ver qué pasa en los otros países, porque pues estamos en un mundo globalizado, así como todo es globalizado, la tecnología también ha sido globalizada y creo que es una referencia que tenemos que pasa en otros países, ¿no? Entonces, el ejemplo que usted puso de la salud, del banco y del trabajo, que enlazan esos datos, ¿no? Y que ha dado muy buen resultado. Obviamente no está libre a que sea hackeado, pero sin embargo tienen las medidas más altas de seguridad, en donde se está checando continuamente que su sistema de seguridad no sea violado. Es más fácil unir esfuerzos de que en en las tres instituciones haya personal que esté checando constantemente que esto no sea violado y no como desafortunadamente lo tenemos en México, no hay presupuesto para hacer este tipo de administración o los pagos son muy bajos y a nadie le interesa. Y si cada uno anda trabajando con sus propios datos, pues peor tantito el riesgo todavía incrementa. Y creo que para la transparencia, para la administración de la información digital, creo que no debe de haber límite o no debe de haber austeridad, ¿no? Creo que se debe de poner todo el recurso en el asador porque finalmente es la seguridad de la ciudadanía en donde pues se hace todos estos temas de violar esas leyes y creo que eso nos interesa mucho como es que este tema es tan amplio y que ustedes como expertos nos han dado pues esta parte de decir, pues pasa algo, o sea, si se comete un delito de toda esta información es porque pues algo no hay, ¿no? Dice el otro maestro, bueno, dice las pruebas periciales. A veces en cierto sentido se carga más a la ciudadanía que al propio servidor público. Él menciona ahí un tema de colusión. Quizás es lo único que tenemos o no hay un tema de un servidor público que se le aplique, aparte de la impunidad, ¿no? Que no se les aplican los castigos, porque alguien tiene que dar la información.
Para que esto se dé, el que tiene la información, pues es el servidor público en cuestiones administrativas de recurso público y todos los trabajos que se hacen, ¿no? Entonces alguien lo tiene que dar. En cuestiones privadas, pues hablemos de la ley Olimpia, ¿no? En donde las fotos que se publican en redes y que los memes y todo eso, pues bueno, está y si se tiene, volvemos a caer con el servicio público, si se tiene la disposición de hacer una buena investigación, pues se hace. Pero no, si no se tiene la disposición, pues no se hace, ¿no? Y más si los coludidos son los propios políticos, pues menos se va a hacer esa investigación. Entonces, creo que en otros países, con las buenas prácticas que se han mencionado, creo que nos han dado un claro ejemplo de que sí se puede controlar ese riesgo y sí se puede adaptar ese marco jurídico con el marco jurídico de nosotros y que finalmente que sí haya investigaciones, que la impunidad no esté tan grande como en los casos de corrupción. La impunidad ya es igual que la corrupción porque finalmente a nadie se le castiga, a nadie se le castiga con todas las malas administraciones, lo que desafortunadamente supimos de nuestro secretario o exsecretario de Relaciones Exteriores, de que pues tuvo a su hijo viviendo ahí en la embajada y que no sea un delito. O sea, anteriormente la ciudadanía lo señalábamos, porque no es la primera vez que pasa algo similar, que se usaban aviones privados y todo eso, y se castigaba, y en ese entonces se decía que era corrupción, un acto de corrupción, y ahora que nos digan que no es acto de corrupción, pues entonces, si las leyes dicen que lo que no está establecido en la ley, como servidor público no lo puedes hacer. Como ciudadanía, pues sí lo puedes hacer porque no te lo prohíbe la ley, pero como servidores públicos, pues al contrario, ¿no? Entonces, creo que es un claro ejemplo de la disposición de las autoridades, porque las leyes ahí están. A veces ya estamos sobreregulados, pero pues ahora es cosa que se lleve a cabo y sin duda toda esta digitalización, toda esta inteligencia artificial, Ujú. todo lo que tenemos ahí, si no, em, si no se tiene una buena aplicación de recursos públicos, políticas públicas, como bien mencionaron, pues simplemente no las vamos a poder llevar a cabo. Esas buenas prácticas, esa campaña, todo lo que se requiere, todo el contexto de educación digital que se requiere recibir, porque pues sí, sin duda nos aumenta ese riesgo de vulnerar. O sea, sí, como bien lo menciono, estamos en una situación vulnerable, tanto mujeres, niñas, niños, hombres, todos estamos en una situación muy vulnerable con nuestra imagen, con nuestra información y luego pues no tenemos esa cultura de proteger una imagen, ¿no? Nos gusta publicarlas en las redes sociales, que las redes sociales desde el inicio nos dicen, aquí ya me firmaste, es que ya es mía tu imagen. Entonces al rato no me vengas con que, ¿por qué se te publicó, no? Cuando se hace una debida diligencia en lavado de dinero, pues lo primero que se usa son como un tema de pericial, lo primero que se usa son las redes sociales, ¿no? Con quién estabas, qué auto traías, en qué restaurante estabas comiendo. Entonces no debe de molestar porque la misma persona pone su imagen ahí y más si es una persona pública, ¿no? Entonces, pues ya es libre esa imagen y no le puedes decir, pues no lo puedes usar, ¿no? Que malamente los tribunales electorales han sancionado o quieren decir que es violencia digital, ¿no? Pero pues ahí están las imágenes y ellos mismos ponen las imágenes y ahí se están usando, ¿no? O ellos mismos suben que traen bolsas, en el caso de las mujeres, ¿no? Que traemos bolsas de 80,000 pesos, de 160,000 pesos, y diciéndonos en el discurso que hay austeridad, ¿no? Entonces creo que es muy lamentable, ¿no? O ver 15 años de 5 o 6 millones de pesos, sabiendo que en México tantos niños mueren de hambre y están las redes, o ver bodas de mexicanos realizadas en España y están las redes, o sea, es información digital que desafortunadamente
es una mala práctica de los actos que se hacen y pues la ciudadanía obviamente reclama, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de estar en la política y hacer fiestas tan groseras para la ciudadanía y que el mundo digital pues todo no lo trae, ¿no? Entonces, no, yo creo que esa parte sí, hay que cuidar más las formas de la administración de los recursos y esta parte digital aprovecharla más. Ahí tenemos el blockchain, ¿no? En donde el Big Data y todo eso más del blockchain, que es un sistema de transparencia y de seguridad muy alta que nos han demostrado y que algunos gobiernos sí la han utilizado y difícilmente puedan violarla para la administración de los recursos. Entonces creo que sería muy buena propuesta hoy en día para los legisladores, como para que se use como parte de esa administración de los recursos públicos. Pues hasta acá dejo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Reina, por estas conclusiones. Y bueno, pasaríamos a la tercera sección, que serían las reflexiones finales. Adelante, querida Reina. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias, querido Keops. Gracias. Pues muy interesante el tema, hay mucho de qué hablar en la parte de la digitalización, en esta parte de las periciales que se hacen. Creo que hay mucho de qué hablar, ¿no? Y creo que las pruebas periciales son fundamentales, básicas para este tipo de cosas, pero pues no esperar hasta que se cometan los actos, ¿no? Los actos de que las víctimas aparezcan muertas o sino la prevención, siempre ir a la prevención y creo que la pericia nos puede servir mucho para manejarlas de alguna manera, de prevenir, de la cultura, de esto. El mundo cambió y las maestras y los maestros deben de estar muy actualizados en estos temas y si no educamos, pues podrán haber leyes, podrá haber pues ahí tratando de hacer las cosas si no hay disposición de hacer un trabajo previo. Pues hasta acá dejaría mi participación. Muchas gracias, Keops. Gracias, querida Reina. Entonces, en esta tercera y última sección, para pasar después a las participaciones de nuestro público que nos sigue, que nos acompaña programa con programa, vamos a hacer unas preguntas para los participantes finales que tienen que ver con para ambos. Iniciaríamos con José Germán. En una frase, ¿cuál es el riesgo más grande para la democracia si fallamos en la ciberseguridad del sistema anticorrupción? Doctor, ¿sí nos escuchó? Sí, perdón, ya tenía el micrófono apagado. No, no hay cuidado. Sí, el tema realmente nos involucra a todos. Tiene que ver con incluso la expresión o la libertad de expresión en cada etapa de la vida política de alguien, ¿verdad? Y esa libertad de expresión debe tener alguna relación con el Internet como medio de comunicación. ¿Cuál es el riesgo que existe? Es un riesgo grave porque es una responsabilidad que contempla la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, incluso las leyes electorales. Pero, ¿cómo podemos hacer para que no se trastoquen también los fundamentos de los derechos humanos y con estas libertades de expresión que se den en cuanto a las aspiraciones políticas de nuestro país? Pues se tiene que atender precisamente a la tecnología, ¿sí? El riesgo es muy latente porque
puede haber fraudes, de alteraciones, de resultados, y eso pues obviamente no va a dejar a muchos, o no nos va a dejar a muchos satisfechos. Y la situación es muy simple, porque ya no bastarán las manifestaciones tumultuosas, simplemente nada más con un clic se pueden hacer o se pueden alterar los resultados. A mí no me consta, ¿verdad? Pero me dicen por ahí que en un pueblo la mayoría de las personas que estaban ya fallecidas habían salido a votar también ahora en estas elecciones del sexenio anterior. No sé, será cierto, no será cierto, pero esto se presenta cada vez que va a haber algún cambio de administración. Y ahora con estos nuevos temas de paradigmas, pues tenerlos presentes no como un derecho esencial para la autodeterminación personal, ¿sí? Hay que analizarlo también y estudiarlo en la construcción de un debate público y de la sociedad democrática. Es muy importante, pues, ver cuáles serían los esquemas que tendrían que seguirse, ¿no? Al respecto, bueno, de esta pregunta surgen otras preguntas también. Entre ellas, pues, ¿qué diseños de sistemas de justicia digital o de seguridad digital se pueden implementar o desarrollar para prevenir estas consecuencias graves que se pudieran dar? La otra, pues, ¿cómo diseñar también a un tribunal en este esquema electrónico, como ya lo manifesté, pues que responda a las exigencias inmediatas para atender este asunto? Así como esta pregunta, bueno, pueden surgir otras más, ¿no? Incluso del comercio electrónico, también de los retos o aplicaciones de la inteligencia artificial en un tribunal que, créanme, no existe, no lo tenemos todavía como tal, y únicamente se nos capacita a quienes estemos en el servicio público. Perdón, otra vez vuelvo a lo mismo. Pero las personas que están en el servicio público también hacen lo que pueden. La carga de trabajo es muy excesiva y desde luego que al servidor público se le obliga a observar ciertos lineamientos que él aceptó y protestó para cumplir con su encargo. Eso pues está contenido en la Constitución, en el artículo 128 constitucional. Dice: todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No hay leyes 100% digitales. Necesitamos también que esas leyes o que esa protesta se extienda también a esas leyes que se expidan y que respondan a las exigencias de un mundo contemporáneo, de un mundo globalizado, de un mundo que requiere urgentemente se le destinen los recursos, como bien lo comentaron, se le destinen los recursos necesarios para la implementación de estos tribunales y de este tipo de administración de justicia. Gracias. Gracias, doctor. Y la misma pregunta para el maestro Francisco Ortega. Ok. Dice la pregunta que ¿cuál es el riesgo más grande para la democracia si fallamos en la ciberseguridad del sistema anticorrupción? Para ello, realmente estaríamos en la lupa internacional, bloqueos económicos, fuga de inversión extranjera, entre otras cosas. Pero para prevenir todo eso, afortunadamente el tema que se expuso y que
tuvieron a bien invitarme, es mejor antes de un riesgo podemos prevenir. La verdad, los sistemas anticorrupción estatal, federal y municipal tenemos un gran compromiso con la ciudadanía. Es más que nada capacitar, sensibilizar, profesionalizar y especializar. Uno de los retos también que se pudieran poner aquí en la mesa de debate sería para una gobernanza de ciberseguridad, que es crear una autoridad cibernética, controlada y autónoma. Dice, también definir las responsabilidades de cada una de las dependencias, alinear las políticas y los estándares al ISO IEC 27001 y también identificar la identidad digital y los controles de acceso a esas informaciones. Implementar la autentificación multifactor, uso de identidad digital única y aplicar el principio del mínimo privilegio a cada uno de los usuarios. También reduce la suplantación de personas y acceso indebido a la información y la manipulación de los expedientes. También trazabilidad total, registrar todas las acciones en el sistema, implementar logos inmutables y las auditorías periódicas. Esto es la clave en contra de la corrupción. Permite detectar la alteración de los datos y generar evidencia para las responsabilidades administrativas. También la integración de capacitadores forenses digitales. Establecer protocolos de cadena de custodia digital. Crear unidades de análisis forense dentro del gobierno y el uso de herramientas que preserven evidencias, hash, imágenes forenses y conectar directamente con investigaciones administrativas y las responsabilidades de los servidores públicos. Transparentar y dar los datos abiertos. Publicar información de trámites, contratos y las decisiones, los sistemas de seguimiento público de un proceso en las licitaciones. Reducir la corrupción, disminuye la opacidad y facilita la vigilancia ciudadana. Capacitación obligatoria, formación continua, simulacros de push y manejo de incidentes, certificaciones técnicas en cada una de las áreas críticas y también seguridad desde el diseño Security Bit Dix. Integrar ciberseguridad desde el desarrollo de los sistemas, evaluaciones de riesgos ante la implementación de plataformas y las pruebas de penetración periódica. Evitar sistemas vulnerables que luego se presentan para la manipulación y también tener centros de respuesta, crear y fortalecer equipos de respuesta a incidentes y la coordinación nacional e internacional. Y con ello, para evitar todos esos riesgos, primero es prevenir y poder implementarlo. Desde mi participación sería todo. Gracias, maestro. Querida Neira, danos las reflexiones finales, por favor. Gracias, Keops. Muy breve. Hace un momento, revisando el celular, veía una nota que decía que el tribunal de Querétaro aprobó que a través de la inteligencia artificial se institucionalizaran y optimizaran diferentes procesos, ¿no? ¿Por qué lo refiero? Porque seguramente habremos de ver en un futuro no lejano más notas de esa naturaleza y como bien lo refería el doctor Germán, qué deseable sería contemplando los escenarios que hay detrás del telón, ¿no? Contemplando que debe de haber un ecosistema académico que prepare a las y los chicos que son parte de la era digital, que son nómadas digitales, además, ¿no? Que prepare una élite de técnicos que permitan dar toda la certeza, blindar los procesos jurídicos y administrativos
que habrán de tener aplicativo a través de los ambientes virtuales, ¿no? Y una sociedad que asimile de manera integral cuáles son los filos de la navaja que tiene el utilizar las tecnologías de información y comunicación y todas las diferentes opciones de IA generativa que existen para entender que son ambientes preparados para conectar con el sector público, conectar con la sociedad y que hay que usarlos de manera profundamente responsables para no generar daños a terceros, que es el escenario que nos ha expuesto de manera óptima nuestra compañera Reina, y decirles que a propósito de las reflexiones que pone sobre la mesa nuestro compañero Francisco, por lo que ve a ciberseguridad, no hay más que aplicar un concepto que se denomina isoformismo institucional. ¿Y qué es eso del isoformismo institucional? El isoformismo institucional implica que hay cánones internacionales que ya se han desarrollado para atender temas sustantivos como ética, como transparencia, como combate a la corrupción, como las políticas digitales al servicio de el sector público. Y ese isoformismo institucional lo que nos dice es que hay que atender esos cánones internacionales para observarlos, para aplicarlos, para replicarlos en los gobiernos subnacionales y que luego entonces las experiencias que vayan adoptando estos gobiernos subnacionales y nacionales no sean catastróficas, no sean de robo de base de datos, no sean de captura de información, no sean ambientes virtuales nocivos, sino que justo estén al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad y que fortalezcan la gestión pública y que fortalezcan todos los trámites y servicios que se gestan desde los entes públicos para la sociedad. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, compañeras, compañeros. Gracias. Muchas gracias, querida Neira. Y pasaremos pues entonces al último bloque, que son las preguntas, saludos, comentarios de los participantes que nos acompañan. Y vamos a iniciar desde luego con quienes amablemente participaron en esta sala. Como ya es costumbre, y le agradecemos mucho al maestro Sergio Villarreal Nogales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur, quien siempre nos acompaña aquí, siempre hace presencia, además es un miembro muy activo dentro de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y Social. Muchas gracias, Sergio, por tu presencia. Está desde luego aquí también Carolina Alcántara Espinosa, Yaletsi Chávez, Francisco Castellanos, y bueno, pues en las redes sociales nos acompaña Carla Espinosa del CPC de Jocotitlán, quien dice que buen día, que está presente, es correcto, también nos acompaña de ella de manera muy regular. Muchas gracias por tu presencia, Carla. El CPC Axapusco presente también, nos dice Jazmín Maribel Bolaños Estrada. Leticia Villarreal Navarro dice del CPC Coacualco de Berriozábal, presente. Gracias, Leticia, por tu participación. Luis Carlos Aguirre Mora nos comenta, la solución debe ser certificar seguridad de información y culturizar a los usuarios. Actualmente las instituciones ya tienen políticas de seguridad y no se siguen desde los aspectos más básicos. Muchas gracias por tu participación, Luis Carlos Aguirre. Luis Carlos Aguirre es del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Y bueno, pues les ofrecemos una disculpa, por razones de tiempo ya no nos será posible darle lectura a todos los comentarios, a las participaciones, pero les agradecemos a todos su presencia en este programa. Ustedes son quienes lo hacen posible, a todos aquellos que nos siguen a través de las distintas plataformas. Y bueno, pues pasaríamos entonces a la lectura de los merecidos reconocimientos para los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Si son tan amables de presentarlos en pantalla. Gracias. Y dice así, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados
y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs otorgan el presente reconocimiento al maestro Francisco Javier Ortega Martínez, abogado especialista en control interno, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Ciberseguridad y Políticas Públicas en el Servicio Público Digital, con fecha 29 de abril de 2026, y firman la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez, la maestra Reina Miguel Santillán, directora de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, y el de la voz, presidente de la Comisión Nacional de Comunicación de la Red Nacional de CPCs. Enhorabuena, maestro, muchas felicidades, y pasaríamos a la lectura del siguiente. Muchas gracias. Al contrario, en los mismos términos, se le otorga el presente reconocimiento al doctor José Germán Iglesias Ortiz, doctor en Administración de Justicia, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Ciberseguridad y Políticas Públicas en el Servicio Público Digital. Con fecha 29 de abril lo firman la maestra Neira Josefa Godoy, la maestra Reina Miguel Santillán y su servidor, el de la voz. Muchas gracias a ambos por su participación, por su tiempo, por estas interesantes e importantes reflexiones, aportaciones a la discusión pública que a todos hacen falta. Y sin más, salvo que tengan algún comentario adicional los presentes, si no, nos despediríamos de esta transmisión agradeciéndoles mucho su participación a los ponentes y a todos aquellos que nos siguieron a través de las redes sociales. Que tengan buena tarde y los esperamos en el episodio número 166. Hasta luego.